Dios le bendiga. Este es su pastor Eladio Quintana en Reflexión Dominical. Hoy estaremos disertando bajo el tema Siendo libres de las ataduras del pasado. Consideramos la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 4. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le era necesario pasar por Samaria. Dios añada bendición a nuestras vidas por medio de su palabra. Las circunstancias que nos rodean en muchas ocasiones nos hacen pensar que Dios no piensa en nosotros, que Dios nos ha dado la espalda. ¿Cuántos se han sentido de esta manera? Lamentablemente, nos abandonamos a nuestra suerte y a nuestra miseria, porque hemos hecho nuestro ese pensamiento. Culpamos a Dios de nuestro infortunio y nos sumergimos cada vez más en nuestro descontento y en nuestra situación. Otros llegan a pensar que dicha condición es la voluntad de Dios, por lo tanto asumen una postura de conformismo. ¿Te has puesto a pensar por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Ante la inquietud que el Padre había colocado en su corazón, Jesús partió hacia Galilea, pero no como era la costumbre. La práctica común entre los judíos que viajaban hacia el norte era no pasar por Samaria. En vez de esto, preferían cruzar el Jordán y continuar el viaje por el lado oeste. Pero en esta ocasión Jesús rompe con la norma, cruzó el territorio prohibido. ¿Se imagina usted cuán apremiante era la necesidad del corazón de Jesús? La Biblia dice que se hizo pecado por nosotros para que fuésemos libres de la condenación que pesaba sobre nuestra cabeza. Ten por cierto que Jesús romperá toda barrera que se interponga por tal de llegar a tu socorro. ¿Qué representa Samaria en esta historia? Samaria representa el mundo, representa a los marginados, los olvidados y a los rechazados por los religiosos. Yo diría a los menos afortunados. Por tanto, esta necesidad que describe Juan de pasar por Samaria habla precisamente del interés de Dios por la humanidad perdida. Dios se había encarnado para rescatar al hombre del poder del pecado, pecado que había establecido la separación entre el hombre y su persona. Ahora, vestido de carne, se humillaba para ir en rescate de la obra de sus manos. Entonces, ¿estará Dios interesado en ti? Ciertamente que la respuesta es afirmativa. Dios está interesado en tu persona. Juan declara que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, al mediodía. Es interesante observar cómo describe Juan a Jesús. Luego de un largo viaje, Jesús estaba cansado. Esta expresión nos habla de cómo Dios se identifica con el hombre en la persona de Jesús. Es imposible comprender la fragilidad humana y su desesperación si no somos capaces de identificarnos con ellas. Muchas veces, el concepto que poseemos de Dios nos priva de la bendición, de su paz y de su amor para con nosotros. La Escritura declara, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos exhorta de la siguiente manera: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Hebreos 4, 15 y 16. Mientras Jesús descansaba junto al pozo, declara la palabra, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Es importante observar que la costumbre de la época establecía que la hora para ir por agua al pozo era muy temprano en la mañana o en la tarde antes de oscurecer. Por lo que esta mujer no era una mujer común, porque venía a esta hora a sacar agua. ¿Tenía algo que ocultar? ¿De qué se estaba avergonzando? ¿Cuántas experiencias de nuestro pasado han marcado nuestra vida? ¿Cuántas han dejado huellas imborrables? ¿Cuántas de ellas nos hacen todavía suspirar? ¿Por qué, Dios mío, lo permitiste? Experiencias que han dejado un profundo dolor y que muchas veces han hecho brotar lágrimas de nuestros ojos. Experiencias que nos han frustrado y que aún continúan afectando muchos aspectos de nuestras vidas. La Biblia nos habla de una mujer como muchos de nosotros, que fue marcada por adversidad y que caminó toda su vida sintiéndose culpable, sucia y miserable. Una vida que por el mal obrar de otro pensó que para ella ya no había oportunidad para poder ser reivindicada, volver a sentirse con valía. Llevaba su vergüenza muy arraigada en su alma, pero había aprendido a disimularla muy bien ante los demás. Lo más probable fuera que aquella mujer pudo haber sido violada en su infancia o adolescencia por su propio padre o pariente, o tal vez pudo haber quedado huérfana en su adolescencia y abusada por un pedazo de pan, o tal vez su conducta era producto del fracaso en su vida matrimonial. La Escritura dice que había tenido 5 maridos y el actual no era suyo. No sabemos en realidad lo que llevó a esa mujer a caer en dicha conducta. Había sufrido mucho de muchos. Había vivido en soledad y con ausencia de amor. No había podido ser comprendida ni aceptada por otros. Y para colmo de males, su pasado le seguía como una sombra día a día. Lo que ella no entendía era que había alguien que realmente estaba interesado en ella. Pero en vez de ser rechazada o ignorada por Jesús, Jesús se dirige a ella con una petición. Dame de beber. Qué maravilloso es Dios. Siempre sale al encuentro del ser humano. Es Dios quien te busca. Es Dios quien realmente está interesado en ti como persona. Nosotros, lamentablemente, solo queremos ser beneficiados con sus favores, pero no estamos dispuestos a buscarlos por lo que Él es, ni mucho menos interesados en su persona. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestra condición humana, nunca nos refugiamos en Dios. Pretendemos por nuestro propio mérito resolver nuestro dilema. La respuesta de aquella mujer, acostumbrada al rechazo, a ser usada, no se hizo esperar. En forma defensiva contesta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los efectos de nuestro pasado afectarán nuestras relaciones marcadamente y hará que afloren nuestros prejuicios sociales como nuestros prejuicios religiosos. Aquella mujer levantó muro. No estaba dispuesta a ser despreciada ni servir de burla a nadie. Sin embargo, la respuesta de Jesús es una empática, dirigida a la necesidad del alma de aquella mujer. No repostó ni recriminó las palabras ni el tono de voz de aquella mujer. Se muestra independiente de la enemistad que existe entre samaritanos y judíos. No reconoce las divisiones causadas por las diferencias religiosas. Por el contrario, le responde que está dispuesto a responder con otro favor mayor
ofreciendo algo que la supera. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Qué triste, pero nuestra atadura al pasado nos priva del disfrute del don de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque no hemos disfrutado o comprendido el don maravilloso que Dios nos otorga por medio de su Hijo. Tenemos puesto nuestros ojos en las limitaciones o en las circunstancias que nos rodean. No hemos aprendido a conocer, a experimentar a Dios en nuestras vidas. Hemos cambiado a Dios por la tradición, por la rutina, por el ritualismo. No reconocemos lo que nos impide recibir el don de Dios en nuestra vida. Esta historia está llena de grandes simbolismos paralelos con la vida espiritual. El agua representaba la necesidad de esta mujer, así como la nuestra. Los instrumentos para sacarla nos indican que esa necesidad no había sido satisfecha, por lo tanto estaba atada a su condición. El cántaro nos habla de una vida vacía y del peso del pasado. El pozo, del lugar donde acudimos a saciar nuestra sed espiritual. La realidad de su condición y el efecto de su problema se ve en la hora en que sale a buscar agua. Pero Jesús concluye su oferta diciendo, tú le pedirías. Jesús habla de esperanza. Es como si dijera, Dios oye tu ruego. Dios está atento a tu súplica. Dios ha visto tu necesidad y Él te daría agua viva. Esta agua no es otra cosa que una nueva vida. Donde fracasan los intentos del hombre, Dios triunfa. Dios ha hecho provisión para la necesidad de tu alma, no importa cuál sea. Dios ha provisto sepultura para tu pasado. Dios ha provisto perdón para tu culpa. Dios desea refrescar tu alma. Tal es su oferta que dice, no tendrá sed jamás. ¿Quién es capaz de saciar la sed de tu alma? Aquel que es la fuente inagotable de vida. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, verso 3 al 5. Él promete que esa oferta, si la aceptas, será una fuente de agua que salte para vida eterna. El interés de Dios es uno de restauración total para el ser humano. Dios no hace nada a medias. Su obra será una completa en la medida que se lo permitamos. Aquella mujer no pudo contenerse y exclamó, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Qué bueno cuando reconocemos que Jesús es la fuente de vida y fuera de Él no hay solución. Pero aquella mujer, como nosotros, debía entender que su oferta estaba condicionada. Ve, busca a tu marido y ven. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Sin reconocimiento de nuestra condición, no podemos apropiarnos de la oferta de Jesús. ¿Qué hacer? Aquella mujer dejó su cántaro junto al pozo. El impacto de aquellas palabras hicieron recapacitar a aquella mujer y entender el cuidado de Dios para con ella. No era asunto de méritos, ni consistía en su pasado ni en su religiosidad.
simplemente descansaba en el gran amor de Dios por ella. Por primera vez en su vida comprendía que Dios la estaba amando. La había visitado en el momento más crucial de su vida. Yo soy el que habla contigo. Aquellas palabras habían producido en ella libertad. Es entonces cuando la mujer, dejando su cántaro y llenando la boca de esperanza, dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Qué carga has estado llevando por años en silencio sobre tus hombros? Dios está aquí, junto a tu pozo, para darte libertad. ¿Le permitirás a Dios sanar tus heridas? Te invito nuevamente a reflexionar en estas palabras y a dejar tu cántaro en las manos de Jesús. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.